Ricardo, buenas tardes, te escuchamos. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien. La primera pregunta es este tema de que estábamos hablando del artículo y lo que vos venís sosteniendo, que no solamente estamos hablando de una división de poderes, sino también de la necesidad que esos poderes que estén conectados, pero justamente para controlarse. Explícanos un poquito esto. Bueno, ese es el diseño constitucional que inventaron los estadounidenses y que nosotros copiamos. Nosotros copiamos los principios fundamentales del constitucionalismo estadounidense, por más que haya mucha gente a la cual no le guste. Y, por ejemplo, la vicepresidenta de la Nación que dice que la separación de poderes la inventaron los franceses, está totalmente equivocada. Nuestra separación de poderes la inventaron los estadounidenses. ¿Y qué fue lo que inventaron los estadounidenses? No una separación de poderes en donde cada poder es un compartimento estanco. No, James Madison, que fue el principal inspirador de la Constitución de los Estados Unidos, lo explica muy bien el Federalista. Y lo que dice es, no basta con separar los poderes. Lo que hay que hacer es, hay que darle a cada uno de los poderes una parte de lo que sería el poder del otro, de manera de que se controlen mutuamente porque van a tener un incentivo para ejercer parte del poder del otro. Entonces esos son lo que se llaman los famosos frenos o contrapesos, que a lo mejor alguno los ha escuchado por el nombre en inglés, los checks and balances. Son, por ejemplo, el veto del Poder Ejecutivo. O sea, el veto del Poder Ejecutivo implica que el Poder Ejecutivo interviene en el procedimiento de formación y sanción de las leyes. El presupuesto es el principal freno o contrapeso que tiene el legislativo respecto del ejecutivo. El control judicial de constitucionalidad, esa es la principal fortaleza o la principal atribución que tiene el Poder Judicial respecto de los otros dos poderes. ¿Y qué facultad tienen los otros dos poderes respecto del Poder Judicial? Y son los que lo designan y lo remueven. Con lo cual, básicamente, eso es. Y a su vez, los estadounidenses, no contentos con eso, crearon una forma de distribución geográfica del poder, que es el federalismo, en donde hay una serie de unidades autónomas que en la República Argentina son las provincias y a partir de 1994 la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un estatus en cuanto a jerarquía exactamente igual que el de las provincias, más allá de que no sea una provincia, pero tiene un estatus exactamente igual, y se les da a cada uno de ellos, tanto al Estado federal como a los estados provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires, facultades para controlarse mutuamente y que ninguno puede ejercer el poder de manera única. Ese es nuestro sistema, le guste a quien le guste, pero ese es nuestro sistema. Este avance de que vos estás señalando es justamente para entronizar o profundizar aún más el autoritarismo en la Argentina, un gobierno autocrático totalmente. Por supuesto, fíjate, a todo autoritario le molesta todo centro de poder que no puede controlar. Eso es así. Entonces, ¿cuál es uno de los principales centros de poder a nivel federal que no puede controlar? El Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial han tratado de controlarlo de todas las maneras posibles. Por eso ha habido tanta disputa respecto del Consejo de la Magistratura, porque además han sancionado leyes, y hablo en plural, y ahora explico por qué hablo en plural, leyes tremendamente inconstitucionales de organización del Consejo de la Magistratura, con el único objetivo de tener un Consejo de la Magistratura que esté totalmente dominado por el oficialismo. Y digo leyes porque más allá de que ahora se cree que esta ley que fue declarada inconstitucional en diciembre del año pasado por la Corte, esa era la reforma inconstitucional que había hecho el kirchnerismo. Pero después de esto, después de esa ley, que se sancionó hace ahora casi 18 años, después de esa ley, habían sancionado otra ley que decía que los representantes de los abogados, de los jueces, iban a ser electos
a través de votación popular, recontra inconstitucional. Y la Corte les tumbó eso muchísimo antes. Y en ese momento volvió a tener vigencia la ley anterior, que es esta que ahora han declarado inconstitucional. Y nadie se quejó en ese momento que volviera a regir la ley anterior. Entonces siempre han tratado de hacer eso. Y lo mismo sucede con cualquier provincia que sea rebelde. Yo en la nota esa muy corta que escribí en La Nación, di un ejemplo que es emblemático. A partir del 46, cuando es electo el general Perón como presidente de la Nación, hubo una sola provincia que eligió a un gobernador opositor, que fue Corrientes. Duró un poquito menos de 2 años, porque inmediatamente le buscaron la forma de intervenir, de decretar la intervención federal. Tan es así que los 2 senadores de la provincia de Corrientes, electos por la legislatura de la provincia de Corrientes, que eran opositores, eran los únicos 2 senadores que iban a ser opositores, nunca les aceptaron los pliegos en el Senado y lo rechazaron. Por eso siempre el peronismo en ese momento tuvo la totalidad de los senadores. Es decir, no se tolera, alguien que es un autoritario, no tolera un centro de poder que no pueda controlar. Y eso es lo que sucede, eso es parte de esta pelea del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema, de la Ciudad de Buenos Aires, es todo parte de esa lucha. Ahora, yo digo una cosa, porque yo esto lo he hablado mucho con colegas cuando era diputado. Tiene una tosudez impresionante, porque vos recién referías esa ley que determinaba la elección popular, ahora que eso se vinculó con la democratización de la justicia y con ese partido judicial ridículo que crearon estrafalario, Justicia Legítima, pero la tosudez, digo yo, es que insisten, o sea, te chocaste contra la piedra, metiste la reforma judicial, no te salió. Querías el impuesto del nuevo blanqueo, no te salió. La reforma del Ministerio Público para descabezar a alguien que puso la ley como Casal y que aparte, yo digo, el que asuma, si gana Juntos por el Cambio, me parece que sería muy saludable que siguiera el mismo Casal, porque ha demostrado una independencia absoluta, incluso con un dictamen que yo se lo comenté a él que no me había gustado en términos particulares, pero que vos lo ves desde el punto de vista jurídico impecable, o sea, porque iba en contra de los intereses de su autónoma, porque es lógico, o sea, una sentencia que va en contra de un cliente, o en este caso de alguien a cuyo espacio uno, claro, defiende, bueno, te cae mal, pero vos, bueno, somos abogados, vos también, María Juan, te cae mal, pero vos decís, bueno, la voy a analizar, impecable, o sea, no. Entonces yo digo, ¿por qué esta tosudez de seguir con lo mismo? Le falló el tema, divide en bloques, ahora parece que lo de Luis Juez se ha trabado, pero es una cosa que es pertinaz y siguen chocando con esa piedra. ¿A qué atribuís eso vos? Es el deseo de, o sea, cuando vos no sos ni democrático ni republicano, no aceptás las derrotas. Es decir, esta gente piensa que la Constitución es un estorbo. Claro. La Constitución es un estorbo, y esto es en todos los autoritarios. Vos ves declaraciones de Mussolini, ves declaraciones de Hitler, y esto, yo no estoy diciendo que sean iguales a Hitler y que vayan a mandar gente a las cámaras de gas, porque eso se entiende mal. Eso es la imbecilidad que algunos salen a decir siempre, y a mí me pasó en la Cámara también, cuando yo dije, es la misma metodología del fascismo, me decían, ¿cómo vas a comparar a qué viste? No, te voy diciendo de cómo llegaron. Vos en tu artículo ponés justamente que Hitler disolvió justamente el Parlamento. Pero, o sea, esta gente, o sea, Mussolini decía, mira, nos vemos obligados a violar la Constitución, que era el Estatuto Albertino, todos los días, porque en realidad, para ellos, yo en Twitter publiqué esta frase medio tirando en chiste, ¿qué importa la ley cuando está el sano sentimiento del pueblo? Es una frase bien de los nazis. Sí. O sea, jurídicamente, si uno analiza el periodo nazi, es muy interesante, porque encuentra un montón de elementos en otros movimientos políticos que son similares. Por supuesto que no es
o sea, el nazismo es único, ni siquiera es igual al fascismo italiano. Pero lo cierto es que, aún siendo la cara más horrenda y más terrible la del Holocausto, aún sin el Holocausto, el nazismo hubiera sido siniestro. Entonces, esta gente insiste porque considera que todo esto es un estorbo, y que la Constitución es un estorbo, y que la Constitución no puede estar, de hecho, lo dijo el ministro del Interior el otro día, dijo que la Corte se cree que está por encima de la voluntad popular. O sea, cámbienle la frase, es más o menos lo mismo lo del sano sentimiento del pueblo, porque ellos consideran que no puede haber nunca ningún freno o contrapeso cuando ellos tienen la mayoría. Bueno. Entonces, cuando ellos tienen la mayoría, porque ellos son el verdadero pueblo, viste que siempre es la patria y el antipatria, el pueblo y el antipueblo, siempre el populismo es eso, es yo soy el único bueno y todos los otros son todos los malos. Bueno, se intenta, a veces lo logran, por eso hay que estar siempre atento, porque el último bastión es el Poder Judicial. Seguro. El día que vos perdiste el Poder Judicial, y no olvídate de Venezuela, fíjate lo que pasa en Hungría, fíjate lo que pasa en Polonia, ¿no? Yo acabo de volver del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, en donde yo presidí un panel sobre constitucionalismo en democracias iliberales, lo cual es un oxímoron, porque la democracia tiene que ser liberal. Totalmente. Pero lo cierto es que hay estos movimientos. Y hay una serie de movimientos, también lo tenés a Trump, y yo no estoy venido a los demócratas, porque también tienen sus cosas, pero lo cierto es que Trump hace un par de semanas dijo, no, que hay que suspender la Constitución. O sea, son disparates de personas que no aceptan nunca ningún tipo de limitación a su poder, porque está en su naturaleza. Ese es el serio problema. Y esta gente piensa exactamente lo mismo. Hay el catecismo, al cual, porque como siempre leyeron los libros los Kirchner por las tapas, nunca, no, en serio, nunca lector de solapas. Lo cita Hegel sin saber quién era Hegel, Cristina, pero encontraron un libro que se llama La razón populista, de dos delirantes, uno ya fallecido, un matrimonio, Chantal Mouffe, la mujer, y Ernesto Laclau, donde decía que cuando llegan con una mayoría homérica, como un 54% que fue el guarismo que sacó Cristina en el 54, en el 2011, llegan con una fuerza tal que la voluntad popular está por encima de la Constitución, porque ellos están imbuidos, es como un monarca, más o menos lo mismo, sin ningún tipo de limitación. A mí, te voy a contar una anécdota acá, pero muy, muy rápida. A mí, un día, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, siendo diputado de la ciudad, el señor Jorge Altamira me dice: perdón, la Constitución a la que se está refiriendo Enrique, ¿cuál es la Constitución? Es la del 53. Ah, no, esa no sirve, porque hay que aplicar la Constitución que el pueblo todos los días sanciona en las calles. Entonces un día yo llegaba siempre tarde, Altamira, a la sesión, digo, perdón, una moción de orden, ¿me puede pasar el diputado Altamira la última versión, para así no yerro, la última versión de la Constitución? Ellos se creen que eso es así. Entonces esto es lo tremendo, y lo tremendo es que vos recién dijiste algo, y te voy a tener un rato más hablando, porque dijiste algo que me impactó, que esto de la democracia del panel que vos presidiste, ¿qué reacción tiene la gente? Como por ejemplo hablaste de Orbán, hablaste de Polonia, ¿qué reacción tienen cuando te han escuchado a vos o simplemente te miran de una manera absolutamente hipócrita, sintiendo cínicamente con la cabeza? No, o sea, nosotros somos... yo les digo, miren, ustedes están preocupadísimos ahora, nosotros somos pioneros en esto. O sea, nosotros en 1946, les diría un poquito antes, pero en 1946 empezamos con el populismo. En 1947, ya en el discurso de Asunción, esto lo dijo, lo escribió, lo hemos hablado, es íntimo mío, hemos escrito 2 libros juntos, varios artículos, Manuel García Mancilla, un artículo sobre la relación del peronismo y la independencia del Poder Judicial. En el discurso de apertura
o sea, de cuando asume el cargo de presidente de la Nación, el general Perón, él ahí dice que en realidad lo más importante no es la independencia del Poder Judicial, sino la idea de justicia, que obviamente la idea de justicia es algo que cada uno tiene su idea de justicia, y en realidad lo único que nosotros tenemos que aplicar es la idea de justicia que tiene la Constitución Nacional. Entonces, en 1947, el peronismo le hace juicio político a la Corte, y le hace juicio político con groseros errores a la Corte, porque los enjuicia por la acordada de 1930 y enjuicia a 2 jueces que habían asumido en 1934. Y también enjuicia por la acordada de 1943, gobierno del cual el general Perón fue vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Previsión Social. Y no enjuicia, por ejemplo, a Tomás Casares, que era un juez de la Corte que había sido designado por el gobierno de facto. Es decir, por eso te digo, es esencial. Nosotros cuando les cuento esto, la gente ve que esto se repite en sus países. Es decir, nosotros somos pioneros, lamentablemente, tengo que decirlo, pero nosotros somos pioneros en este tipo de cosas. Hace años, y lo peor es que muchas fuerzas políticas se terminan contagiando, en más o en menos. Y déjame extenderme un momentito más. Sí, porque está interesantísimo. Y si vamos a si te interrumpo en 5 minutos porque hago la pausa, seguimos porque está muy bueno. No hay problema. Fíjate lo que es el presupuesto. El presupuesto, yo te dije cuando empecé, cuando te comenté al principio, es el principal freno o contrapeso que tiene el Poder Legislativo respecto del presidente de la Nación. Esto nosotros lo hemos copiado de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en los Estados Unidos si no se aprueba el presupuesto? Si el Congreso no aprueba el presupuesto, se cierra la administración pública. Solamente quedan totales, se cierra totalmente. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo no puede gastar un peso, no puede ni siquiera pagar los sueldos. Entonces se cierra todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo? Negociar. No le queda otra que negociar. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Se repite el presupuesto del año anterior. Eso nosotros hemos destruido uno de los principales frenos y contrapesos del presidente, y esto no está en la Constitución. Es decir, no es que la Constitución dice que se repite el presupuesto del año anterior, esto es por una ley. Entonces, es un disparate, y tan es así, y lo hemos destruido tanto, que ahora el jefe de gabinete, ni siquiera el presidente, el jefe de gabinete, por disposición, por, ¿cómo se llama? Bueno, ahora se me fue el nombre. Reasignación presupuestaria. Sí, él reasigna las partidas presupuestarias, con lo cual es la forma de disciplinar las provincias, por ejemplo. Que es un empleado que en definitiva el jefe de gabinete es un empleado del presidente, por lo designa él sin ningún tipo de acuerdo del Parlamento. Totalmente, pero además, ¿cómo él va a poder modificar las partidas presupuestarias? Porque con esto, ¿qué es lo que hace? Supónete, le prometí a la provincia de Mendoza que le voy a hacer una represa. Le prometió el Congreso de la Nación y le asignó los recursos. Ahora, si la provincia de Mendoza no se porta bien, el jefe de gabinete reasigna esa partida y se la da a la provincia de La Pampa, que sí se portó bien. Desde ya. Es tremendo es el uso, ¿no?, de esa herramienta. Por otro lado, ¿cómo? Tal vez no funcione, pero me gustaría escuchar tu opinión acerca de, ¿se podría conformar en la Argentina un tribunal constitucional que realmente esté elevado, que no vaya en la Corte el control de constitucionalidad como estamos viendo que está sucediendo en los distintos actos políticos? ¿O sería también otro engendro que no tendría resultado? No lo sé, por eso te lo pregunto, no tengo opinión formada. No, yo estoy totalmente en contra de eso, porque nuestro sistema, o sea, el sistema que nosotros adoptamos es el estadounidense y viene con toda una serie de frenos y contrapesos. ¿Cuál es el principal? El control judicial de constitucionalidad. El control judicial de constitucionalidad en la República Argentina lo ejercen todos los jueces, absolutamente todos los jueces, y eso es un enorme freno para el poder. Si nosotros tuviéramos un tribunal constitucional, el tribunal constitucional sería el único, vos tendrías que dominar el tribunal constitucional pura y exclusivamente, y ya con eso te sacaste todos los problemas encima. Esa fue la idea. Fíjate la disputa que hay hoy en España. España es el mejor ejemplo. Están matando por el tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque
tenés a los populistas en el poder. No digo que el Partido Popular haga todas las cosas bien, pero lo cierto es que hay una disputa. ¿Por qué? Porque los populistas quieren dominar el Tribunal Constitucional. Lo mejor que podemos tener en países como los nuestros es el sistema que tenemos hoy. Además está tan arraigado nuestro sistema de control judicial de constitucional. Fíjate que cualquier abogado, vos Jorge sos abogado, más allá de que no ejerzas la profesión de forma permanente, pero vos apenas sale una norma, y esto le pasa a todos los abogados, hagan lo que hagan, vos siempre estás pensando, ¿será constitucional o será inconstitucional? El primer test por el cual haces pasar cualquier tipo de norma es justamente ese. Pero te voy a decir algo, esto me trae una polémica en el año 96 en la Comisión Constituyente de Buenos Aires, que yo presidía la Comisión de Justicia y Seguridad con Zaffaroni, que era vocal de esa comisión, y Zaffaroni quería a toda costa ese Tribunal Constitucional. Cuando Zaffaroni todavía, bueno, si bien tenía siempre esa ideología perversa que siempre acuñó, pese a que es venerado, porque es venerado por el derecho penal argentino, no sé qué le ven, ahora ya están cambiando de opinión, ¿no? Pero lo que iba yo era lo siguiente, él insistía en el Tribunal Constitucional, y cuando yo veo que decís el Tribunal Constitucional, hace lo que pasa a María Luján, lo cooptás y ya directamente vos ni te hace falta Corte Suprema ni nada. Por eso también estos engendros que se buscan diciendo para mejorar el trabajo de la Corte es una sola. No podemos tener una corte para civil, una corte comercial, claro, otra corte laboral. Pero todos esos mecanismos, y te digo que yo no tengo una descalificación ad hominem con Zaffaroni, pero bueno, está bien, sí, puede ser que ponga no dos ojos, sino bueno 4 ojos cuando ves un papel. Pensarlo, pero, no, son engendros. Y yo te voy a decir una cosa, el gran maestro Espota decía algo, y el que me está escuchando a lo mejor decir este es un retrógrado, pero Espota un día me dijo, estamos trayendo una institución del derecho continental europeo, como el Consejo de la Magistratura, a una constitución que funcionó, que mal o bien ese mecanismo que teníamos nosotros pre-94 funcionó bien, el mecanismo de designación de los jueces. Hoy hemos generado... Y tenía toda la razón del mundo. Y tenía toda la razón del mundo, y yo se lo discutía en ese momento, porque el componente político, más allá que uno decía no, porque el componente político va a desaparecer, le van a deber a sus aptitudes, a su idoneidad, no a un diputado, un concejal, al que sea el cargo. No fue así, porque el componente político siguió estando, mi querido Ricardo. Sí. Entonces, pero además, y encima le pusimos una pátina, porque ahora decía, no, pará, y creamos un organismo burocrático. Déjame que te explique una cosa, aclarando un poco más mi respuesta. En Europa no existe el Poder Judicial. El sistema constitucional europeo, que es heredero de Francia, del constitucionalismo francés, que nace con la Revolución Francesa. Los revolucionarios franceses desconfían absolutamente del Poder Judicial. Y desconfían, ¿por qué? Porque ellos dicen, momento, yo hice la revolución, ahora no le voy a dar el poder a otro que me diga qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Por eso convierten en delito, en la ley de muy poco después de la Revolución Francesa, se convierte en delito el hecho de que un juez deje de aplicar una ley. Y crean lo que en francés se llama el référé législatif, que es que si el juez considera que hay una laguna en el derecho, debe consultar al órgano legislativo para que el órgano legislativo le diga cómo tiene que decidir. Porque pues no hay poder judicial. De hecho, en Francia hay administración de justicia, no poder judicial. Los jueces son como si fuera un servicio público, son como el agua, la luz, el gas, es exactamente lo mismo. Ellos no tienen poder judicial. De hecho, en Francia, hasta el 2008, no estoy hablando de hace, no sé, en las cadenas griegas, no, 2008, hasta el 2008, un particular no podía pedir el control de constitucionalidad de ninguna norma. Ahí se crea, en el 2008 con la reforma constitucional, lo que llaman la cuestión prioritaria de constitucionalidad, que también es bastante limitada. Nosotros tenemos poder judicial, eso es estadounidense, y es fundamental, porque el problema de traer instituciones, y que Espota te lo explicaba correctamente, el problema es que cuando vos traes instituciones que están pensadas para otros sistemas, tenés lo mismo que en un trasplante de órganos. Si no es compatible,
vas a tener un rechazo. Y eso ha pasado con el Consejo de la Magistratura, lamentablemente. Acá Gastón Emes, que es un joven muy promisorio, te quiere hacer una pregunta. Y además piensa muy parecido, igual a nosotros, pese a la diferencia de edad, ¿no? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de escucharte. En lo personal, estaba escuchando un poco lo que planteabas. No soy estudiante de Derecho, pero soy estudiante de Arquitectura y me resultaba muy interesante escucharte y aprender. Uno siempre aprende en estas instancias. Y lo primero que pensaba es que todo esto que vos comentás, todos estos atrevimientos que tienen los populismos ante la justicia, estos sobrepases que le hacen a la justicia, están íntimamente relacionados con un discurso político donde la legitimidad o la ilegitimidad, mejor dicho, la legitimación en términos de la gente respecto a los fallos está puesta en juego, ¿no? O sea, si determinado fallo agrada o no agrada, el poder político lo aprovecha para cuestionar a la justicia. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos, las futuras generaciones, porque creo que es el desafío que tenemos, para fortalecer desde lo discursivo y desde la práctica educativa el rol de la justicia, ¿no? Que está tan cuestionado, que está tan como puesto en jaque, y que eso creo que es lo que la vulnera y lo que aprovechan algunos sectores políticos para cuestionar la legitimidad y para someterla al escarnio popular y determinadas cuestiones que vos mencionabas. Mira, o sea, la solución nunca es fácil. Déjame que te divida un poco la respuesta y explique algunas cosas previas. Esto también lo dije en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional. No perdamos de vista que todos los populismos llegan al poder con respaldo popular. Es decir, el populismo no llega por obra y gracia del Espíritu Santo. Llega porque tiene respaldo popular. Después es posible que se sostenga en el poder a pesar de haber perdido ese respaldo popular. ¿Por qué? Porque empiezan a evitar los controles, empiezan a ser antidemocráticos. Pero lo cierto es que llegan al poder con fuerte respaldo popular. Entonces, vos lo que tenés que hacer es, tenés que enseñar. Y la gente tiene que entender, y esto es una tarea muy difícil, y claro que para que te des una idea de los sinsabores que te implican. Yo fui el abogado del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en la demanda de inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Estuve esperando 16 años y medio que saliera la sentencia. O sea, tuvimos sentencias entre medio, no todo es culpa de los jueces porque hubo suspensiones de plazos, pero lo cierto es cuando el 16 de diciembre del año pasado salió, yo lo sentí como una caricia al alma. ¿Por qué? Porque además cuando lo estaba haciendo, en un momento lo hice pro bono, gente que trabajaba conmigo me decía, ¿para qué trabajas tanto en este tema? Porque los hacía buscar cosas. Sí, no, lo vas a perder, nunca te van a dar la razón. Bueno, esa es la sensación que tenemos todos. Lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo y enseñarle a la gente y que la gente entienda, y los que me han escuchado varias veces, ven que siempre repito lo mismo, a mis alumnos se lo vivo diciendo, lo que hay que entender es que este es el precio de vivir en un Estado de Derecho. El precio de vivir en un Estado de Derecho implica que a veces la Constitución dice cosas que a mí no me gustan, pero hay que respetarlo. O sea, ahí hay un montón de cosas que dice la Constitución, sobre todo a partir de la reforma del 94, que no me gustan, pero dicen lo que dicen. Y te doy un ejemplo que yo hago con mis alumnos. Primer día de clase, yo les hago dos ejercicios, digamos, pero muy rápidos. Les digo, a ver, ¿a quién le parece un horror que la actual vicepresidenta de la Nación ha sido electa estando procesada? Entonces ahí, bueno, en la Universidad de Andes, muchos levantan la mano. Ah, muy bien, muy bien. Y le digo, ¿y a quién le parece un horror que el presidente Macri haya sido electo estando procesado? Entonces ahí empiezan a dudar. Digo, miren, ¿saben cuál es el problema? Que uno tiene que sacarse los nombres de la cabeza y uno tiene que aplicar principios o normas constitucionales, y la presunción de inocencia existe, y la presunción de inocencia vale para cualquiera. Y el segundo ejemplo, que es menos comprometido, es ¿a quién le parece un horror que los extranjeros en la República Argentina puedan ir a la universidad gratis, puedan ir al colegio gratis, puedan atenderse en los hospitales gratis? Entonces ahí
todos, no, es una barbaridad. Entonces le digo, su abuelo o su bisabuelo era argentino. Bueno, no, vino de Italia, vino de España. O sea que usted lo que quiere es que su bisabuelo, su abuelo, no tengan todas esas cosas gratis. Entonces ahí empiezan a dudar y les digo, ¿saben cuál es el problema? Que todo eso que ustedes dicen puede ser muy lindo, pero el artículo 20 de la Constitución Nacional dice otra cosa. Dice que los extranjeros tienen en la República Argentina los mismos derechos civiles que los nacionales. Entonces, no les gusta, reformen la Constitución, pero mientras esté en la Constitución, lo tienen que aplicar, no queda otra. Entonces, para resumir la respuesta, esto es una tarea ímproba de enseñanza, de enseñarle a la gente que que nosotros tenemos que respetar la Constitución Nacional, aun cuando el resultado, en algunos casos, no sea el que a mí me gusta. ¿Y por qué? Esto es una película que se puede ver en YouTube, de Santo Tomás Moro, en donde hay una escena en donde alguien le dice, bueno, arresta a esa persona, y él dice, ¿pero por qué? Porque es malo, pero no hay ninguna ley contra eso. No, pero está la ley de Dios, y él dice, bueno, Dios puede arrestarlo. Ah, ahora le das el beneficio de la duda al diablo. Y él dice, sí, por supuesto que le doy el beneficio de la ley al diablo, sin lugar a dudas. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque si yo no respeto la ley, el día que el diablo se dé vuelta y me empieza a perseguir a mí, yo tampoco voy a tener refugio en la ley. Entonces, aún, por lo menos, hay que mirarlo de manera egoísta. Si no les gustan todos los otros ejemplos, de manera egoísta. ¿Por qué? Porque el día que gobiernen los malos, si yo respete las garantías constitucionales, voy a tener derecho a exigir que me respeten las garantías constitucionales respecto de mí mismo. Eso solamente se logra a través de educación cívica, solamente. Claro, eso es lo que se ha olvidado acá. Yo me acuerdo de instrucción cívica, educación democrática, son todas cosas que se han olvidado, se desprecia la Constitución. Hoy salen chicos de un colegio secundario sin saber la diferencia entre el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados. Lo que vos estás ahora diciendo... no se enseña más, Jorge. No se enseña más. No está más en los programas. Mis alumnos le digo... Es que no es lo que era antes. Hoy en día educación cívica es bajada de línea. A mí en el colegio yo tenía una maestra que me bajaba en línea de izquierda y yo obviamente nunca fui de izquierda ni me sentí identificado, pero te baja en línea. O sea, es bajada de línea, ¿no? Que los mapuches, que esto, que lo otro. No te enseñan de instituciones. Yo les tenía que explicar a mis compañeros. Porque a mí me gustaba, pero no existe. Claro. No, perdón, pero totalmente desconocía. Yo desconocía. Yo recién me desayuno, o sea que ni siquiera para nosotros en el Pero tenés la materia, existe, está la materia. Pero no se da realmente el contenido que se necesita. Pero nosotros aprendíamos en Buenos Aires, teníamos una materia en el 6º año de nociones de derecho, pero yo ya en la escuela primaria, en la Modelo, nos acercaron una vez, nos empezaron a hablar de la Constitución, con lo que le tenés que explicar a un chico de 10 años de la Constitución, o sea, no empezaron, pero ya después cuando vos empezabas el secundario, en primer año teníamos Historia Argentina, y ya ahí desembocabas en el 53, primero la Constitución es unitaria del 19 y el 26, y después te desembocabas en el 53, y te explicaban eso, unitarios y federales te explicaban... pero no, hoy pero estaba educación democrática... pero hoy no, cívica, hoy ¿no hay? Y acá Gastón, perdón, yo tenía... Perdón, acá Gastón está diciendo que no lo tuvo en el secundario. Y hace poco que... Y mis alumnos me dicen lo mismo. Yo tuve sexto año, de primero a sexto año. Nosotros en quinto año teníamos educación cívica, se llamaba, educación en ese cívica. Entonces... también había instrucción cívica, se llamaba antes, pero bueno, educación cívica. Y educación cívica, el quinto año, era todo derecho constitucional. Y en sexto año se veía derecho, elementos de derecho. Entonces veíamos derecho civil, derecho comercial, derecho penal, todas esas cosas las veíamos. ¿Por qué? Porque se preparaban ciudadanos. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que tiene la Universidad de San Andrés. La Universidad de San Andrés tiene un ciclo de fundamentos, que tiene una materia que se llama Derechos Fundamentales. Y y el ciclo de fundamentos es para todas las carreras. Es decir, los chicos que estudian ingeniería en inteligencia artificial ven derechos fundamentales. Los chicos que estudian administración ven derechos fundamentales. Los que estudian ciencias para contador estudian eso. Los que ven diseño, es necesario. Son las reglas, son nuestras reglas. Bueno, vos sabés que yo doy clase una vez o 2 veces por año en la UCU, la Universidad Católica del Uruguay, y el decano de Ciencias Sociales, que abarca todo, que es una universidad, obviamente jesuita, pero con una
La Universidad Católica es de primera, realmente es de primera, es un lujo dar clase ahí. Y ellos te dicen que tienen módulos que abarcan y que es fundamental que aún los que van a ciencias empresariales, a ciencia de la salud, aprendan, sepan, tienen que dar como una materia obligatoria, pero la pueden hacer de distintas, tomado de distintos enfoques, pero que eso que vos llamas derechos fundamentales, eso se enseñe, porque es la clave de todo, porque si no tenés la base, no tenés la formación. Recién cuando te escuchaba hablar, Ricardo, pensaba en que lo que vos decías me hizo recordar al orador de la Constitución, a Fray Mamerto Esquiú, que justamente hablaba siempre eso: para no postrarse ante los tiranos, te tenés que someter a la ley de la Constitución. Pero eso, y vos lo decís, y parece que fuera una antiguaya, pero cuando la gente ve conculcados sus derechos, es a lo que primero recurre. ¿Dónde está la ley? ¿Y dónde está la ley? Si vos no podés ejercer tus derechos si no los conocés. Y lo que decís vos también, porque cuando vas hablando me lo tenía que haber anotado, lo que vos decís también, hay normas. Yo juré, más allá que por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando se juró todo en bloque, yo los 4 artículos que voté en contra en la sesión, cuando se jura todo en bloque, dejé hecha la salvación que la aprobábamos, pero que yo dejaba mi salvedad, que volvía a manifestar mi oposición por tal y tal motivo, que era la no mención de Dios en el preámbulo, la perspectiva de género, que en 96 a la fecha se ve claramente que tan equivocado no estábamos, el derecho preferente de los... Bueno, eso se puso al final, pero había 2 o 3 cuestiones, la orientación sexual, todo eso, que bueno, pero yo lo tengo que acatar. Yo voté en contra del matrimonio igualitario, pero yo mañana en la oficina nuestra, en la escribanía de mi mujer, viene alguien, aunque uno esté en contra, un matrimonio de personas del mismo género, del mismo sexo, vos lo tenés que acatar porque está la norma, te guste o no te guste, estés en contra, ya se votó la ley, se acabó. O sea, lamentablemente, bueno, me pasó también con el tema del aborto, yo estoy en contra, se aprobó la ley, yo la voté en contra, pero hoy la ley ya es ley, o sea, yo lo tengo que acatar aunque no me guste. Eso es lo que esta gente no entiende, que se puede sublevar ante la ley cuando la ley no te gusta, ¿no? Es la esencia de la democrática es esa, y volviendo a Espota, es saber convivir en la discrepancia, es aceptar que hay un plexo normativo de base al que nos tenemos que someter aunque no nos guste. Te voy a hacer una pregunta. Sí, seguí, porque hay una... Me parece que vas a tener que venir un día al piso, ¿no? Porque la verdad que está muy bueno. Con mucho gusto. Seguí. Hay una frase que es la frase de clausura del Congreso Constituyente de 1853, que no es en el 53, más adelante, pues sigue funcionando el Congreso, y la frase, la declaración de cierre, termina diciendo que le solicita a todos los habitantes obediencia absoluta a la Constitución. Y termina una frase que es extraordinaria. Dice, porque los hombres se dignifican postrándose ante la ley, porque así evitan arrodillarse ante los tiranos. Y esa frase resume todo lo que es la democracia liberal. Eso es la democracia liberal, es postrarse ante la Constitución, porque de esa manera evito tener que estar a merced de un tirano, de un autoritario que en definitiva lo único que aplica es su voluntad omnímoda, más allá de lo que diga la ley. Pensé que era de Fray Mamerto Esquiú eso. Lo ponen en la declaración de clausura, de clausura del Congreso Constituyente. Esa frase tenía que estar como cabecera en todos los cuerpos parlamentarios, tenía que estar como un frontispicio, una suerte. Cuando vos hablabas extraordinario, cuando vos hablabas de los vaos, cuántas veces yo me he puesto a pensar cuando estaba en el Congreso, que de repente gente que pensaba, y esto lo hemos hablado contigo, Gastón, y con los chicos de la agrupación Sarmiento, que con vos también, María Luján, cuántas veces yo me ponía a pensar, decía, pero este tipo piensa igual que yo. ¿Y cómo puede ser? Claro, porque hay como esos vaos, para ser fino, esos vaos populistas que van mermándote de a poco y vos no te estás dando cuenta. En un momento tenés que decir, no, pará, flaco,
esto, fíjate lo que estamos viendo, estamos cayendo lo mismo que estos, vamos a terminar haciendo, más de una vez yo discutí eso, vamos a terminar haciendo populismo de buenos modales, paremos un poco, cada reclamo que a veces teníamos, siendo gobierno nosotros, Ricardo, cada reclamo que a veces venía de Acción Social, decía, chicos, esto es un renglón más en el presupuesto, un renglón más en el presupuesto, ¿de dónde sale? Lo pagamos nosotros, o lo paga la maquinita, que es peor que no paga, pero por eso cuando uno ve todo esto y cuando uno dice ¿por qué tantos argentinos son titulares de dólares? Porque el argentino se ha visto atacado por su Estado, porque un Estado elefantiásico que te ha venido atacando. Una pregunta que te dije al principio, porque estábamos acá viendo, vamos a pasar algo para poner un poco de color. Sí, pues ya estamos sobre el final, tenemos que ir, vamos a terminar. Que no te va a quedar con Boca y River, por favor. Que no te va a quedar con Boca y River. Mirá, recién pasaron por la televisión ahí que a Enzo Fernández lo reclaman todo. Fanático número 1 Julián Álvarez, Totalmente. Bueno, permitime, vos sos de Boca, fanático de Boca, por supuesto, pero Julián allá arriba. Ese obviamente, pero ¿cómo no lo van a quedar todos si aprendió a jugar en el más grande, Jorge? A ese y a Julián. Yo oía, antes de empezar, antes de que me saludaran, estaba escuchando y oía aquí, no sé, que decían, no, pero en Inglaterra no discriminan. Sí, o sea, yo digo millones de veces, no, de ninguna manera tenían de costado, pero si lo miraron de costado, no es por argentino, sino por hincha de Boca, claramente. No hay duda de esto. No, todo lo contrario. ¿A dónde irá con esto? Totalmente contrario, me elogiaban. La verdad es que es una institución reconocida a nivel mundial. 3 intercontinentales no logra cualquiera, Jorge, es así. No, es cierto que es una institución reconocida a nivel mundial, reconocida como la que perdió 3-1 en el Bernabéu. 9 de diciembre. ¿Cómo está? Mirá que este es más fanático que yo, te digo. Sí. Bueno, y hay que reconocer que 6 jugadores de esta selección claro, que tanto tenemos que ponderamos, armar el equipo de nuestra selección, los de River, está bien, te dejamos eso, si no, ¿cómo hacemos? Y la otra pregunta que te quiero hacer es la siguiente, porque yo estaba, la verdad que cuando hice la editorial estaba acá, que me miraron, estaba recaliente, porque con el tema Grabois, con el tema del discurso de la desquiciada vicepresidente que tenemos, y te felicito que sos vos mucho más respetuoso cuando hablabas de Perón, decías general Perón, pero bueno, el que me parece correcto. Pero lo que yo te decía era esto. De repente lo de Zamora de ayer, que sos el taita, ¿viste? Que me metan preso por defender el federalismo, ridículo, nadie te va a meter preso porque no firmaste nada. Pero por declaraciones nadie te va a meter preso. Pero surgió el tema de que el 90% de los santiagueños no tienen ni agua potable ni servicios locales. Y aparece el tema de ese fabuloso estadio que tienen, y alguien empezó a hablar del campo de golf, que dicen, yo no sé si será exagerado, que es uno de los mejores campos de golf del mundo. Como yo sé tu afición por el golfismo también, por el golf, no por el golfismo, por el golf, ¿puede ser cierto esto? No, o sea, es una exageración. Es una muy buena cancha de golf, diseñada por un diseñador estadounidense de nivel, o sea, de renombre mundial. Es muy buena, la cancha realmente es muy buena. A mí no me parece que sea la mejor de la Argentina, pero es muy buena, muy buena. Sí, bueno, pero además, si no tienen agua, ¿y quién gobierna de 1983? Seguro, pero una cancha de golf no en un lugar desértico como es y muy árido como Santiago del Estero, tiene un sistema, me imagino, de riego que debe ser de primer nivel y debe consumir agua a lo tonto. Esa misma agua. Ahí lo que tienen es, porque están al lado, porque están en termas, están al lado del embalse, ¿no? Del dique. Es decir, en ese sentido, no. Lo que, o sea, te digo, yo vivo en Liso y tampoco tengo agua corriente. Yo tengo agua de pozo. No se vayan a Santiago del Estero. Pero mi punto es, ¿y qué culpa tiene la Ciudad de Buenos Aires de eso? Seguro. No entiendo cuál es el punto. Cuando dicen la Ciudad de Buenos Aires no produce nada, tienen un error enorme. 25% de la riqueza. La energía que produce la Ciudad de Buenos Aires, la electricidad que produce la Ciudad de Buenos Aires, es una enormidad.
mucho más de lo que producen varias provincias juntas. Entonces, por ejemplo, además, Formosa, comparemos con Formosa. ¿Cuánto produce la ciudad de Buenos Aires y cuánto produce Formosa? 85% de... O sea, pero además hay un esquema, que es lo que se pierde ahorita, no, porque la ciudad más opulenta, mira, será la ciudad más opulenta, lo que quieran, pero lo cierto es que hay que es precisamente lo que surge de la Constitución. El presidente no puede modificar unilateralmente disminuyéndole el porcentaje que tiene la ciudad de Buenos Aires. Eso no lo puede hacer, necesita obligatoriamente el consentimiento de la ciudad. Y cuando dice, pero Macri lo hizo por decreto, hay un artículo en la Constitución Nacional, que es el 75, inciso 2, cuyo creo que es el quinto párrafo, me puedo estar equivocando, pero creo que es el quinto párrafo, que dice específicamente que no puede haber transferencia de servicios, competencias o funciones sin la respectiva reasignación de recursos. Los recursos, totalmente. Entonces, si vos transferís subte, tenés que darle absolutamente todos los recursos que el subte tenía para funcionar cuando lo tenía la nación. Si vos le das la Policía Federal, se la transferís, le tenés que dar absolutamente todos los recursos. Y ese artículo se puso específicamente para defender a las provincias. ¿Por qué? Porque ahora se olvidan. ¿Por qué Cavallo les transfirió un montón de servicios a las provincias? Empezando por la educación. Y la salud. Todos los colegios nacionales se los transfirió, la salud, todo ese tipo de cosas. Entonces, para proteger a las provincias y que no les encajaran un montón de servicios sin los recursos y cargar el presupuesto provincial sin que pudieran hacer frente a eso, se puso ese artículo en defensa del federalismo. Lo que los gobernadores estos dicen que defienden el federalismo, al contrario, defienden el unitarismo, defienden que el presidente de la nación pueda hacer lo que se le dé la gana, y defienden, y esto es una burrada enorme que dijo la vicepresidenta de la Nación, que lo leí así al pasar, respecto de que no, pero esto después se ratificó por ley. ¿Y qué tiene que ver que se haya ratificado por ley? Si mañana la ley inconstitucional sanciona cualquier ley inconstitucional, claro, la ley inconstitucional no lo pueden hacer. Desde ya. Porque lo dice la Constitución. Es más, habla de una ley convenio. Seguro. Entonces, ¿qué me importa que lo sancione la mayoría del convenio? Si no hay acuerdo de la unidad autónoma, en este caso la ciudad de Buenos Aires, que está afectada, como podría ser la provincia de Córdoba. Esto también le pasó a la provincia de Córdoba, le pasó a la provincia de Santa Fe, que también iniciaron juicio a la nación. Y en 2015 la Corte dictó una medida cautelar y se acató. Claro. Entonces, esto que dicen es un disparate mayúsculo, es irrelevante que lo hayan hecho por ley. Bueno, para el año que viene vas a tener que venirte algún día acá, si podemos charlar con tiempo. Nosotros nos estamos despidiendo. Lo vamos a despedir cambiamos un profesor de San Andrés por otro profesor. Lo despedimos a San Martino y viene Ramírez Cano. Sí, así Ricardo, es. querido, muchísimas gracias y que tengas un muy pero muy feliz año nuevo con toda tu familia, y nos vemos, si Dios quiere, el año próximo. El año próximo. Abrazo, feliz año. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades para todos ustedes. Bárbaro.